Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede, hablando... El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Hoy comenzamos nuestro bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Marcha por la Vida 2013 en Perú. Nuevos actos de violencia contra católicos en la República Centroafricana. Francia, investigación sobre el embrión humano en la Asamblea Nacional. 785 millones de personas no tienen fácil acceso al agua potable. El abortorio de los horrores de Estados Unidos. El desprecio absoluto a la vida humana. Comentaremos algunas noticias de nuestro país. Estos son los titulares. Día Mundial del Síndrome de Down. La discapacidad no está reñida en absoluto con la felicidad. El jefe de Sanidad de Madrid quiere que Rajoy cambie la ley. No me gusta pagar abortos. Habrá juicio contra el secretario de las Juventudes Socialistas de Andalucía por ofensa a los sentimientos religiosos. Cáritas denuncia que la sociedad española está fracturada por el incremento de las desigualdades. Mayor Oreja. El derecho al aborto es un disparate, es un falso derecho. Terminaremos con las noticias de la Santa Sede, destacando los momentos más significativos del recorrido de nuestro Papa Francisco a lo largo de la semana. En la mañana de la solemnidad de San José tuvo lugar la misa del inicio del ministerio petrino del obispo de Roma. El Papa Francisco proseguirá el camino del diálogo ecuménico. El Papa llama al cuerpo diplomático a construir puentes entre los hombres. Y nos vamos a Perú, donde ha tenido lugar el sábado 23 de marzo la Marcha por la Vida 2013, bajo el lema Protegiendo el Futuro. Los organizadores dieron a conocer la canción oficial para este importante evento, en el que participaron unas 40.000 personas. Se inició en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María. La joven cantante Sandra Muente es la intérprete de la canción que alentó a los peruanos a participar de esta gran iniciativa a favor de la vida. Muchas personalidades han promovido y participado de esta iniciativa, y entre ellos ha estado Luis Solari, exministro de Salud de Perú, que en sus declaraciones expresaba su esperanza en que se vaya caminando hacia un cambio en el que la autoridad pública esté a favor de la familia. Una evidencia en el mundo de que la autoridad pública cada vez más se vuelca contra la vida y los enemigos de la vida, los cultores de la muerte, se introducen en todas partes donde se fabrican las normas. Y sacan ordenanzas, decretos, leyes, todas de cumplimiento obligatorio contra la familia y la vida. Pues cuando la autoridad pública comienza a actuar así, tiene que en una sociedad crearse un movimiento, un andar, no importa el tiempo que tome, para llegar a esa tierra prometida donde la autoridad pública realmente esté a favor de la familia y la vida. Los organizadores de la Marcha por la Vida Lima 2013 esperan que retroceda el aborto y avance la vida. Y continuamos con las noticias en la República Centroafricana, que no son más alentadoras que la semana anterior, sino que el conflicto se va agravando sensiblemente. El grupo rebelde Seleka, que ha tomado el control de Bangassou, tiene una lista de personas para ser asesinadas que incluye al obispo local, Monseñor Juan José Aguirre Muñoz, y otros miembros de la curia local. El prelado informó desde ese país, donde el 80% son cristianos y el 15% musulmanes, que Seleka llegó a la ciudad desde el norte del país. Este grupo está formado mayormente por chadianos y sudaneses. Todos hablan árabe y quieren derrocar al gobierno para crear una república islámica. Ya han conquistado 5 diócesis y más de 10 ciudades. Monseñor Aguirre Muñoz indicó que la población está atemorizada y que los extremistas musulmanes han ido ocupando una misión tras otra, acampando en la casa de los misioneros. Ahora, a excepción de las 3 misiones del este, las otras 8 están en sus manos. A esta amenaza se suma la rebelión del Ejército de Resistencia del Señor, extremistas cristianos, que desde hace 7 años azota a los civiles. Hemos sido testigos de horrores de todo tipo: homicidios, niños separados de sus padres y llevados al bosque, quema de aldeas, violaciones, los derechos de las personas pisoteados sin piedad. Desde Francia, la Fundación Jérôme Lejeune no abandona la lucha y llama a los ciudadanos franceses a movilizarse contra la reforma bioética fundamental, antes de que sea demasiado tarde. Tras escasas audiciones de expertos, organizadas en plenas vacaciones, la Organización de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional examinó el 20 de marzo la proposición de ley encaminada al levantamiento de la prohibición de la investigación con embriones humanos.
Hay científicos que denuncian el retraso de la investigación con embriones humanos frente al espectacular progreso de las células pluripotentes, del premio Nobel Yamanaka. Hay juristas que subrayan el gran cambio de paradigma que se perfila. Sin debate ni por tanto estados generales obligatorios. Hay políticos que se oponen al desmoronamiento de la Ley de Bioética de 2011, al error estratégico de comprometer a Francia en una investigación atrasada e inútil y al antimensaje bioético enviado a los ciudadanos. En conjunto denuncian el escándalo de la degradación del embrión, transformado en reactivo químico servido por los laboratorios de la industria farmacéutica. A raíz de estas experticias, la Fundación Jérôme Lejeune interpela a los diputados y a los ciudadanos, sobre todo a nivel ético. El embrión humano es un ser humano. Esto es una constatación científica, no una opinión o una convicción, cualesquiera que sean las afirmaciones oídas en comisión en la mañana del 20 de marzo, según las cuales el embrión humano sería un amasijo de células. La campaña está ya apoyada por 45.000 firmas contra el texto y por 100.000 cartas de protesta destinadas a los diputados y remitidas a través de su campaña que tiene por lema ¿Usted encuentra esto normal? Una alarmante situación es que 785 millones de personas no tienen fácil acceso al agua potable. La coordinadora de la ONG para el Desarrollo, con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebró el viernes 22 de marzo, bajo el lema Agua para los Derechos Humanos, ha denunciado que la falta de agua, según datos de Naciones Unidas, afecta a cerca de 785 millones de personas y provoca 2 millones de muertes al año, 5.000 muertes al día. Asimismo, la coordinadora ha recordado que la infancia es uno de los colectivos más golpeados por la imposibilidad de acceder al agua potable y a un saneamiento básico. De esta forma, ha indicado que los datos recogidos por Naciones Unidas revelan que la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años es la diarrea infantil, que en el 88% de los casos se debe a la deficiencia en el acceso al agua. Ha subrayado que los Estados deben garantizar el derecho al agua y al saneamiento, al ser un elemento fundamental para el desarrollo integral de las personas y la erradicación de la pobreza. Además, ha expuesto que el agua debe ser considerada como un bien público de calidad que garantice su universalidad y la participación ciudadana en su gestión, y no como una mercancía a través de la cual obtener beneficios. Escalofriante noticia desde los Estados Unidos. El juicio contra el abortista Keith Gosnell destapa los infanticidios y los crímenes contra bebés inocentes. Es una de las muchas cámaras de los horrores legales en Estados Unidos. Keith Gosnell, en su abortorio de Filadelfia, Pensilvania, administraba drogas a las madres embarazadas de 30 semanas de gestación que ocasionaban la muerte del bebé, aunque no siempre dentro del vientre de su madre, y también enfermedades graves y heridas a las mujeres, incluso la muerte. Gosnell también manipulaba las ecografías para mentir sobre la realidad de las semanas de gestación. Los testimonios en el juicio reproducen los comentarios obscenos del abortista durante el asesinato de los bebés perfectamente viables fuera del seno materno. Gosnell bromeaba sobre algunas de sus pequeñas víctimas inocentes y decía que eran tan grandes que podrían haberse ido andando a la parada del autobús. Una de las ayudantes de Gosnell, durante los abortos tardíos, ha testificado que los tamaños de los bebés y su color rosado la perturbaban y ha explicado que los bebés recibían rutinariamente cortes con tijeras fuera del seno materno. Pasamos al bloque nacional. El jueves 21 tuvo lugar en Madrid, en la Plaza de Callao, un macroevento para concienciar a toda la sociedad sobre el valor de la vida de las personas con síndrome de Down. Con motivo de este acontecimiento se hizo un vídeo de la célebre canción que le dedica un padre a su hija, Dios no comete equivocaciones, un homenaje a todas las personas con esta discapacidad en el Día Mundial del Síndrome de Down. A su vez, otro vídeo, El regalo de Sofía, fue emitido en 28 televisiones ofreciendo el testimonio de los padres de una niña con síndrome de Down. Ambos subrayaban que su hija les demuestra cada día que la discapacidad no está reñida en absoluto con la felicidad. Les ha dado una nueva escala de valores y les ha hecho descubrir el fondo de las personas que tienen a su alrededor. Sofía ha traído la felicidad a su familia y no la cambian por ninguna. Javier Fernández Lasqueti, del Partido Popular, responsable autonómico de Sanidad en Madrid, afirma que confía en la promesa del presidente del Gobierno de que cambiará la ley del aborto y que pagar abortos no le gusta nada. Asegura que la ley no le deja ninguna escapatoria, le obliga a financiar abortos con fondos públicos, que es algo que no le gusta nada, por no decir que es lo que menos le gusta de su responsabilidad como consejero. Lasqueti, que entrega el dinero público a los empresarios abortistas en la región madrileña, manifiesta su desagrado con esta obligación y expresa su deseo y confianza en el presidente del Gobierno para que la cambie pronto.
se manifiesta claramente contrario al aborto. Desde que tengo noción de su existencia, he sido siempre absolutamente contrario al aborto. Todo lo que tendamos a hacer para favorecer un discurso a favor de la vida es necesario. Yo lo he intentado hacer en todas las responsabilidades que he tenido. Parece que al fin habrá juicio contra el secretario de las Juventudes Socialistas de Andalucía por ofensa a los sentimientos religiosos. El Centro Jurídico Tomás Moro presentó querella criminal contra don Juan Carlos Ruiz Fuentes por entender la concurrencia de varios delitos contra la libertad religiosa en la campaña que las Juventudes Socialistas presentaron en diciembre de 2010, coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, con el título «Que no te den una hostia, ponte el condón». La campaña fue acompañada de un cartel promocional extremadamente ofensivo, al suponer un escarnio de los dogmas, creencias, ritos y ceremonias de la Iglesia Católica. Por todo ello, el Centro Jurídico Tomás Moro decidió iniciar acciones penales contra las Juventudes Socialistas andaluzas y contra sus representantes, para evitar la propagación de conductas contrarias al interés general de la juventud y poco respetuosas con el sentir mayoritario del pueblo español. Bien, es que aquí se está agrediendo absolutamente desde incluso instituciones públicas, porque el PSOE, la campaña de Sevilla contra el SIDA, utilizando otra vez y mofándose de la Iglesia otra vez. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado en reciente resolución la apertura de juicio oral contra don Juan Carlos Ruiz Fuentes, secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, por la presunta comisión de un delito contra los sentimientos religiosos y otro delito por provocación al odio por motivos religiosos. Desde el Centro Jurídico Tomás Moro valoran muy positivamente la apertura de juicio oral, pues permitirá defender los derechos de la mayoría del pueblo español. El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha alertado sobre la realidad social que vive España. Creemos que el hecho más significativo de este informe es el incremento severo de la desigualdad social que nos muestra ya una sociedad fracturada. Es curioso cómo cuando hablamos de sociedad fracturada rápidamente se nos va la idea, se nos va la imaginación a gente en la calle, a estallido social y sin embargo, socialmente hablando, la sociedad española ya es una sociedad fracturada por la desigualdad. La fractura indica sufrimiento, la fractura indica pobreza, la fractura indica una falta de acceso a los derechos sociales y económicos. En este sentido, Mora ha señalado que el hecho más significativo que se recoge en el informe es el incremento severo de la desigualdad social. Esta desigualdad social se ha visto también al mismo momento incrementada por una disminución de los recursos de protección social pública, en su vertiente tanto redistributiva como asistencial. Creemos que si podíamos decir hace un año que la sociedad española era más pobre, con una pobreza más extensa, más intensa y más crónica, en estos momentos la desigualdad y la fractura social en la sociedad española es de una proporción muy importante. Estamos viviendo unos tiempos realmente alarmantes en los que hay un olvido total de los pobres, así lo ha asegurado. Nosotros podemos decir hoy que en las políticas sociales, en las actitudes ciudadanas, en el ámbito del imaginario social colectivo, nos estamos olvidando de los pobres. La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas que tenemos acceso a bienes y servicios es cada vez mayor, es alarmante. La pobreza y la exclusión hieren el corazón, pero la desigualdad es un escándalo ético y político. Por su parte, Francisco Lorenzo, coordinador del equipo de estudios sociológicos en Cáritas Española y Fundación FOESA, nos muestra su indignación ante las desigualdades que se han producido desde el comienzo de la crisis entre las rentas más altas y las más bajas. Pues quiere decir efectivamente que mientras que las clases más altas de este país, las rentas más altas de este país han visto como las mismas se iban incrementando desde el comienzo de la crisis, las rentas más bajas han ido disminuyendo a razón de un 5% cada año desde que comenzara la crisis, lo cual está suponiendo pues un proceso de fragmentación social y de dualización social. También nos ha explicado cómo estamos acudiendo a un empobrecimiento que está llevando a la desaparición de lo que llamamos clases medias. Si el anterior informe revelaba que la pobreza en España era más intensa, más extensa y más crónica, hoy se puede decir que ese proceso de empobrecimiento se ha profundizado en extensión. Por efecto de la crisis, la pobreza se está extendiendo claramente. No solo se está extendiendo, sino que además se está intensificando.
es decir, está afectando a más personas de las que afectaba en época de crecimiento, lógicamente, pero además los indicadores que nos permiten medir o identificar a qué personas se encuentran en situación de pobreza principalmente son umbrales económicos, y estos han descendido porque ha descendido la renta media. El incremento en la tasa de pobreza que se produce en épocas de crisis no se ve compensado en épocas posteriores de crecimiento. Es decir, la pobreza, los niveles de pobreza a los que lleguemos difícilmente se van a combatir de forma rápida. Pero además hay elementos que son importantes. Por un lado, porque la pobreza está afectando a hogares jóvenes y a hogares con menores. Esos son problemas de presente, pero son riesgos de futuro, obviamente. En segundo lugar, porque hay problemas claros de cronificación, de gente que ya no lleva unos meses en determinada situación de dificultad, sino que lleva 1, 2, 3 años, y eso es un problema que va más allá de los recursos. Es significativo el dato que señala que el 41,6% de las familias con 3 hijos están ya bajo el umbral de la pobreza y casi un 16% de estas familias están sufriendo pobreza severa. 630.000 hogares en 2012 sin ingresos, y además los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasan del 30% al 44,5% y se han incrementado en más de 1,8 millones los hogares en todos los miembros de la familia activos en paro. Ha reconocido que sin duda las familias son las que están soportando la crisis, lo cual está suponiendo un desgaste significativo. Y luego hay un elemento fundamental. Si pensamos en nuestro modelo de bienestar, históricamente, tradicionalmente, la familia ha jugado un papel clave. Un papel sin el cual no se puede entender nuestro modelo de bienestar. En ese sentido, la crisis está erosionando también las relaciones familiares, porque apoyarte en la familia es uno de los mecanismos fundamentales para hacer frente a las situaciones de dificultad, pero si esto se alarga en el tiempo, obviamente va desgastando las relaciones. La familia también se agota. Santa Sede. Esta semana hacemos un recorrido de los primeros pasos dados por nuestro nuevo Papa Francisco. En la misa del inicio del ministerio petrino del obispo de Roma, en la solemnidad de San José, el Papa Francisco, refiriéndose a las palabras del Evangelio, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, Mateo 1,24, dijo que en ella se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de ser custodio. En la plaza de San Pedro estuvieron presentes casi 200.000 fieles, a los cuales el obispo de Roma les indicó, en el día de su fiesta, el modelo de San José, custodio de María y de Jesús y de toda la Iglesia, como sufrayaba el beato Juan Pablo II. Luego recordó a su predecesor entre los aplausos en el día de su onomástico. La vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, se explicó, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana. Corresponde a todos los hombres, porque es custodiar toda la creación, es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar cada uno, con amor, especialmente a los niños, a los ancianos, a quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Sed custodios de los dones de Dios, pidió el Papa Francisco, dirigiéndose a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, porque cuando falta esta responsabilidad, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. Cristo ha dado un poder a Pedro, concluyó el Papa, pero el verdadero poder es el servicio. Y el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Solo quien sirve con amor sabe custodiar. El Papa Francisco recibió el miércoles día 20 en la Sala Clementina a los enviados de las iglesias, comunidades eclesiales y organismos ecuménicos internacionales, así como a los representantes de las religiones no cristianas, llegados a Roma con motivo del inicio de su ministerio de obispo de Roma y de sucesor del apóstol Pedro. El Papa Francisco reafirmó la firme voluntad de proseguir en el camino del diálogo ecuménico a través del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.
Francisco ha dado las gracias a Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, y después ha afirmado que gracias a la presencia en la misa del día anterior de todos los representantes de las diversas comunidades, se sentía de forma todavía más fuerte la oración por la unidad entre los creyentes en Cristo, y al mismo tiempo se podía entrever de alguna manera su realización plena que depende del plan de Dios y de nuestra leal colaboración. También se dirigió a los representantes del pueblo judío. A los representantes del pueblo judío les deseó la prosecución del diálogo que pedía el concilio y que sea realizado efectivamente. El Papa saludó después a los pertenecientes a otras religiones, en primer lugar a los musulmanes. Y para terminar se dirigió a las iglesias católicas. La Iglesia Católica, añadió, es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de diversas tradiciones religiosas. Las religiones pueden trabajar por la paz y por el bien de la humanidad, y sobre todo para tener viva en el mundo la sed de absoluto, no permitiendo que prevalezca una visión según la cual el hombre se reduce a lo que produce y consume. El Santo Padre, dirigiéndose el viernes 22 al cuerpo diplomático, les ha explicado los motivos por los que eligió su nombre pensando en Francisco de Asís. Uno de los primeros es el amor que Francisco tenía a los pobres. La Iglesia ha tratado siempre de cuidar, proteger en todos los rincones de la tierra a los que sufren por la indigencia. Les ha hecho conscientes como en muchos de sus países se puede constatar la generosa obra de aquellos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados, y que de este modo trabajan para construir una sociedad más humana y más justa. También se ha referido a otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días que afecta gravemente también a los países considerados más ricos, la llamada dictadura del relativismo, que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres. Llegó así a una segunda razón de su nombre. Francisco de Asís nos dice: esforzaos en construir la paz, pero no hay paz verdadera sin verdad. No puede haber verdadera paz si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede reclamar siempre y solo su propio derecho, sin preocuparse al mismo tiempo del bien de los demás, de todos, a partir ya de la naturaleza que acumula a todo ser humano en esta tierra. El Papa Francisco ha afirmado: no se pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios, pero también es cierto lo contrario, no se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignorando a los demás. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.